¿Cómo están? Muy buenas noches. Partimos esta temporada a inicios de octubre con muchos invitados en carpeta, pero con el estallido social nos orientamos a los temas que realmente preocupan a los ciudadanos. Estamos contentos de haber dado este espacio a la televisión pública para la conversación y el diálogo. En este último capítulo recibimos en el centro de nuestro reloj a un político que por disentir de su bloque ideológico ha enfrentado una semana compleja, recibiendo incluso amenazas. Pepe Out, llegó tu hora. Pepe Out. Ni Leopoldo Pérez, ni Isacort, ni Iván Flores forzarían a una de sus hijas a abortar un feto en su vientre durante 9 meses. El diputado que tiene escolta policial por amenazas tras rechazar la acusación constitucional contra Piñera. Sería, a mi juicio, un daño para la democracia chilena que nosotros interrumpiéramos un mandato presidencial. Los tensos momentos que se vivieron en el Congreso tras frenar la acusación. La resolución del Partido Radical de sacarlo de la bancada y cómo enfrenta a quienes lo tildan de traidor. La intolerancia máxima de creer que solo el voto, como ellos lo definen, es el voto correcto y el otro es traidor. ¿Por qué votó en contra de aumentar la pensión básica solidaria de manera inmediata para todos los jubilados y sin distinción de edad? El ex PPD analiza el actual y complejo escenario político en el último capítulo de temporada, donde nuestro panel ya está preparado. Pepe Out, llegó tu hora. ...22:53, estamos en vivo y en directo... ...último capítulo de Llegó tu hora... ...y está con nosotros Pepe Out, a quien saludamos. Bienvenido, diputado. Muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, con escolta policial lo vimos llegar esta noche. ¿Tantas amenazas recibió después de no apoyar la acusación constitucional... ...en contra del presidente Sebastián Piñera? Lo que pasa es que mi teléfono fue exhibido en todas las redes y en consecuencia... ¿Su celular? Claro. Recibí efectivamente. ¿Y quién lo exhibió? ¿Quién lo mostró? ¿Quién lo hizo público? Lo hizo público, por lo menos el que vi yo, un señor Javier Hernán Sáez, algo, un abogado, fíjate. Pero nadie conocido suyo. No, no lo conozco. Profesor de la Universidad de Chile, dice. Es raro. ¿Lo funó? ¿Qué le dijo? No, invitó a no dejarme dormir, a llamarme, Y bueno, la gente después se expresa con creatividad y por supuesto... ¿Y con amenaza? Hay de todo. En el caso Hay de todo, suyo. hay de todo. Estuve toda una noche contestando WhatsApp porque la mayoría conversa y pide explicación y establecí diálogo. Dormí muy tarde esa noche, pero otros no, otros clausuran la conversación inmediatamente. No hay más diálogo. ¿Se sintió intimidado? ¿Le dio miedo algo de lo que le dijeron? No. Si viviera atemorizado, por supuesto, no actuaría de acuerdo a mis propias convicciones. Esta pega no es para hacer monedita de oro. El problema es cuando te tocan a la familia. Cuando alguien escribe voy a matar a tu hija o cosas de esa... eso? Sí, cosas de esa naturaleza, por supuesto, preocupan porque, bueno, los hijos no son responsables de los padres que tienen. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Queremos invitarlo a tomar asiento, por favor. Saludamos a todos nuestros panelistas, los 8 que ya están en su silla, listos y preparados con sus preguntas. Los invitamos a ustedes de la casa también a que opinen sobre el último capítulo de Llegó tu hora. # Llegó tu hora TVN y, por supuesto, la participación del diputado Pepe Out. Parte este reloj entonces y lo hacemos rápidamente con el número 11. ¿Quién es el 11? Primera pregunta de la noche, la luz que se prende sobre Felipe Izquierdo. ¿Cómo estás, Felipe? Fascinado y triste a la vez ya. Por el equipo que se une, bueno, etcétera. ¿Pero te dio lata decir algo? No, los quiero mucho a todos y Gracias. me va a penar mucho no verlos Nosotros a ti también. en los siguientes 9 meses. Pepe, ¿cómo estás? Hola. ¿Ese es tu nombre, Pepe? Sí. Efectivamente. Bueno, Gracias. Pepe, un gusto tenerte acá, eres el último y muy interesante porque hoy día a poco, a las 20:15, no sé qué hora, tú lo debes saber mejor, se aprobó finalmente el tema de la paridad del cuoteo
género, y también creo que hay un pacto con el tema de los independientes y quedó pendiente los pueblos originarios que todavía no se sabe cómo van a También se participar. aprobó. Se aprobó también. Sí. En la Cámara. Sí, ahora pasa al De ahí Senado. va al Senado y... Bueno, para ti, los escaños representativos en la Asamblea, ¿no te parece que deben ser votos validados? Validados en el fondo por la elección, ¿o piensas que los escaños reservados legitiman realmente la democracia? Mira, todos los que van a ir a la constituyente van a tener votos, es decir, van a tener que pasar por una elección democrática. La pregunta es si corresponde o no, y yo creo que sí, que tú identifiques a las comunidades de los pueblos indígenas y establezcas un número determinado de escaños reservados ¿Cuántos escaños quedaron correspondientes. para Son 18, 9 para el pueblo mapuche Ya. y 9 para los otros pueblos distintos, 2 aymaras y 1 de cada otro de los ¿Y el principales 50? pueblos, incluido el de Rapa Nui? Ah, ya. Porque imagínate tú, Rapa Nui debe estar o no representado. Mi opinión es que de todas maneras debe estar representado, a pesar de ser una población pequeña, pero una comunidad indispensable que esté representada para que se sienta vinculada y parte del proceso chileno, aún con menos votos que un ciudadano de Santiago. ¿Y te parece que la Asamblea Constituyente va a ser distinta a cómo se compone el Congreso si el mecanismo para acceder va a ser a través de los mismos partidos políticos? Va a ser distinta por varias razones. Primero, porque va a haber escaños reservados para pueblos originarios, 18. Segundo, porque va a haber paridad y paridad de resultados, no de cuota. Es decir, va a haber la mitad o cerca de la mitad de hombres y cerca de la mitad de mujeres. ¿Por qué cerca? Porque no... Bueno, porque nunca es Por la cantidad aritmético. de escaños, De partida hay 150 y tanto. escaños que son impares. Sí, correcto, Y allí ya. es muy difícil dividir un escaño. Y tercero, porque en las elecciones de parlamentarios, los independientes compiten solos contra una lista de un partido. Y lo que logramos establecer es que los independientes puedan conformar ellos también una lista. Por ejemplo, puede haber una lista de la diversidad sexual, una lista verde, una lista animalista en un distrito determinado. ¿Y por qué no hicieron eso también para los pueblos originarios? Una lista de pueblos originarios. Bueno, puede haber una lista de pueblos originarios. Aparte del naturalmente. escaño ya reservado. Tiempo que Lo que- se cumple. Pero No, déjame decirte sí, di lo que una quieras. frase, Termine, no, por supuesto. que la gran mayoría del Congreso piensa que tiene que estar garantizada la presencia de los pueblos originarios en la discusión de una nueva Constitución. ¿Convención constituyente o convención mixta con presencia de parlamentarios, diputado? Convención constituyente íntegramente elegida. Esa va a ser mi voto al menos y siempre ha sido desde el momento en que se puso la discusión mi opción, porque la clave, creo yo, de la nueva Constitución es la legitimidad de aquella instancia que va a discutirla. ¿Y por qué ha sido tan difícil para algunos de sus colegas y algunas de sus colegas la participación de las mujeres? ¿O de los pueblos originarios o también de independientes? Bueno, porque muchos creen que después vienen a por mí. ¿Ah? O sea, hoy día la constituyente, mañana el Congreso. ¿Ah? Y bueno, yo no tengo problema porque creo en el límite a los periodos. De hecho, impulsamos la ley y yo la ¿Es un voy a tema de aplicar. poder entonces, de Pero es perder? un tema de mantención de poder. Es evidente que si el 80% del Congreso ha sido por décadas completamente masculino y antes más que el 80%, obviamente ceder espacios de poder no se hace por pura generosidad, sino por presión de opinión pública. Muy bien, seguimos avanzando, estamos en vivo y en directo. Último capítulo, corresponde el número 4. Yamila Reina, se prende la luz, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas noches, bienvenido. Quería preguntarle a don Pepe, ¿qué opina que a 61 días ya del esquema del metro, donde a pesar que tenemos ya 7 detenidos y 14 identificados por estos actos vandálicos, cómo puede ser que todavía no sepamos quién está realmente detrás de todo esto? Lo más extraño es que el presidente y la PDI dice que hay intervención extranjera, mientras que la Fiscalía dice estar sorprendida porque no tiene idea de esta información.
¿Cuál cree usted que es la falta de comunicación o la falta de claridad que existe entre el gobierno y la fiscalía? Yo creo que el gobierno quiere que haya intervención extranjera, en el sentido de que quiere comprobar su tesis. ¿Pero no tiene pruebas o tiene las pruebas? Mira, nosotros escuchamos... ¿Es una excusa? ¿Es una excusa tal vez? Hoy día mismo escuchamos al fiscal Abbott, que fue con todo su equipo a informar de las investigaciones en curso y francamente nos dijo que hasta el momento no puede decirse que haya intervención extranjera. Lo que puede decirse es que haya acción coordinada, que no fue una simple manifestación de la explosión social, porque ocurrieron a la misma hora, en fin, nos dijo dentro de lo que puede decirnos que hay sospechosos y eventuales personas a las que la Fiscalía va a inculpar. Pero y entonces, por lo tanto tendremos culpables y eventuales sanciones muy pronto. Sí, esperemos que pronto, ¿no? Ya 60 días es bastante, me parece. Pero entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Que el gobierno dice esto de que hay intervención extranjera porque les conviene? ¿Es una estrategia? ¿Se están justificando? No, yo creo que ellos se dibujaron una situación en que les resulta más cómodo, más confortable pensar en el enemigo externo en lugar de la realidad social y política de Chile. Ahora, es extraño que mientras el presidente dice estar dolido por la falta de aprobación que tiene por parte de la ciudadanía, haya firmado un proyecto de protección a carabineros, gendarmería y la PDI, mientras que la ciudadanía dice, ¿y quién nos protege a nosotros? Bueno, eso habría que preguntarle al presidente efectivamente. Yo creo que el presidente ha equivocado el tiro. Yo creo que se demoró muchísimo en entender lo que estaba ocurriendo. Y yo entiendo porque... ¿Pero cree que ya lo entendió o todavía sigue sin entender? Ha entendido parcialmente, porque piensa lo siguiente, él llegó al gobierno impulsado por la promesa de crecimiento y empleo y para revertir, hacer retroceder las reformas impulsadas por la presidenta Bachelet. Y a poco andar se da cuenta que Chile le pide exactamente lo contrario, más bien profundizar y ampliar las reformas que él llegó a deshacer. Y en consecuencia le ha costado virar y tomar el timón y virar el barco. Piensa tú que hace muy poco el subsecretario del Trabajo dijo por primera vez, no le tengamos miedo al concepto de reparto. Me refiero a las pensiones. Sí. Es decir, a que los activos financiemos parte al menos de los pasivos, de manera de mejorar las pensiones actuales con nuestra plata, con nuestra solidaridad. Que nos podríamos haber hecho hace rato, ¿no? Claro, y el ministro Mañalich, ayer aprobamos un proyecto que hace que la Senabast, que es el organismo que compra para los hospitales los remedios, pueda comprar para el público y para todas las farmacias y haga una cosa que, si la hubiéramos hecho nosotros, la derecha habría ido al Tribunal Constitucional, que es fijación de precios de los remedios. Tiempo. Gracias, Yamila. Y quiero llevarlo justamente al tema con el que partió Yamila. ¿Cree usted que efectivamente o honestamente se va a conocer toda la verdad en torno a lo que pasó con los ataques al metro? Tenemos a dos poderes del Estado enfrentados en estos momentos con informaciones completamente disímiles. ¿Usted cree que se va a saber qué pasó? Yo espero que sí. Me da confianza la Fiscalía. No resiste presión en la Fiscalía, o más bien se opone a dejarse influir por presiones. La derecha lo criticó recién por hacer un arreglo sin sanción a algunas personas que habían participado en saqueos y el fiscal Abbott contestó, ustedes, señores abogados, no me dijeron nada cuando yo hice un arreglo con la gente corrupta de Penta. Y la gente que participó en saqueos ocasionalmente, además sin antecedentes previos, tiene los mismos derechos que los criminales de cuello y corbata. Muy bien. Seguimos avanzando entonces. Gracias, diputado, por su respuesta. Y vamos rápidamente entonces al número 8. Ahí está. Estábamos cerquita. Arturo Guerrero, ¿cómo está? Hola, Buenas Pepe. noches. Hola, bien, Bienvenido. gracias, bien, bien. ¿Cómo está, don Pepe? Bien. Bien, ¿cierto? Bien. Oiga, hace poco se armó una polémica, unos días atrás, y gran polémica, la denuncia supuesta de los carros lanzagua usando soda cáustica. Por un lado, el Movimiento a Salud y Resistencia,
que presentó el estudio. Y por otro lado, el gobierno, Carabineros y expertos diciendo que no pasa nada con el estudio que habían presentado. Y que no era serio. Para mí, oiga, derechamente, alguien está mintiendo aquí, pues. Efectivamente. ¿Ya? Alguien está Y mintiendo. derechamente, ¿a quién le cree usted? Las dos cosas. No, pero espere. Sí. ¿A quién le cree usted, pues? Yo le creo al Colegio de Químicos Farmacéuticos que elaboró un informe a ese propósito. ¿Ah? Pero el colegio tiene que hacer el estudio para verificar si efectivamente esta entidad privada comprometida hizo el estudio con los datos correspondientes o no. Mira, a mí me parece que con la fe pública no se puede jugar. En esto no hay que quedarse ni pasarse, porque ha habido en este proceso mucha noticia falsa que después se descubre es otra y al final pasa lo que tú dices, nadie le cree a nadie. Oiga, don Pepe, pero si resulta ser mentira, si resulta ser mentira lo que inventaron, ¿le parece peligroso lo que está pasando? ¿No se fomenta más la desconfianza? Eso exactamente. Que a usted lo miro de otro lado, el miedo. Porque la gente llega ya a La Vega y puta, ¿a quién le creímos? Eso es exactamente lo que te digo. Por eso es muy importante que las instituciones del Estado den garantía y hagan ellas los estudios. Mira, un estudio sobre la composición debe hacerlo el principal laboratorio estatal, el que estudia los remedios para ver si entran o no entran a Chile. Y esa es una institución, el Instituto de Salud Pública, que podría hacer ese estudio perfectamente y no es un estudio privado de alguien vinculado al movimiento, ni tampoco es un estudio vinculado a Carabineros. Es muy importante eso porque tenemos que trabajar con los datos reales, como tú dices, y pero ¿no creen que con las los opiniones. políticos deben hacer un esfuerzo más grande para que la mentira no empiece a salir como los ratones? Tienes razón, debemos hacer un esfuerzo más Porque grande. los veo lentos, se dedican a puro pelear, a tirarse pachotá y la gente, ¿verdad?, está temerosa, no sabe a quién le creo. Po. Yo comparto contigo. De pronto hay demasiada concentración. Pero usted, ¿con qué puede cooperar para que la cosa se empiece ya a aclarar? Po? Si tirar una pachotá no cuesta nada, pero después ¿cómo la recogimos? Bueno, exigiendo lo que te estoy proponiendo ahora. Y si quieres me comprometo contigo a oficiar al Instituto de Salud Pública para que arbitre y diga de manera definitiva cuáles son los componentes del agua lanzada. Me gustaría, y me lleva el informe. Y te llevo el informe. Listo. Oficio entonces, Hecho. Arturo, muy bien para que se sepa en definitiva ahí de La parte. verdad. Sí, pues la verdad. Y a propósito también de la verdad, diputado, y uniendo lo que decía recién la Yamila, qué importante es que se sepa la verdad a propósito de lo que pasó con la composición de estos falines, ¿no es cierto?, del agua, la composición del agua, de lo que puede provocar en la salud de quienes están en la calle hoy en día manifestándose, y también de este gas. Había un gas también que se veía de un color verde. ¿Se va a saber finalmente la verdad? Yo espero que sí. Respecto de eso último, parece que quedó en nada. Pero es muy importante la verdad, ¿sabes por qué? Porque la verdad está asociada, o la falsedad y la duda está asociada a la impunidad. Porque la verdad permite establecer responsabilidades. Así es. Y hay hechos, por ejemplo, nos informaba el fiscal Abbott ahora en la tarde, se dijo por muchos días que un militar había asesinado a una persona en Curicó. Y al final no era un militar, era un privado. ¿Ah? Y eso es muy importante porque ya hay suficientes violaciones a los derechos humanos para agregar violaciones falsas. No necesitamos agregar violaciones falsas porque hay suficientes verdaderas. Muy bien, seguimos avanzando. Muchas gracias, diputado. Vivo y en directo. El número que corresponde ahora es el 12. Diputado, este número corresponde a nuestra sección Hazte Cargo, donde revisamos declaraciones, expresiones, incluso tweets donde usted ha manifestado algo en particular. Y quiero que ponga mucha atención a lo que va a aparecer en pantalla. ¿Puedo comentar cada una? Este es un tuit justamente suyo. Mire, le invito aquí, demos la vuelta para que lo leamos acá.
Mire, veo con preocupación, dijo usted, a mi sector político, la centroizquierda progresista, atemorizado, sin voz propia, acomplejado de lo hecho en 24 años de buenos gobiernos, cada vez más seguidista del PC y atemorizado por la primera línea de la calle. Aún es tiempo, pero no queda mucho. Twitter, usted lo hizo, lo escribió, lo subió 14 de diciembre de este año. Yo quiero preguntarle inmediatamente, ¿a qué se refiere con eso de que su sector está atemorizado? A que no actúa de acuerdo a sus convicciones. Si tú observas, por ejemplo, seguramente me van a preguntar por la votación de la acusación constitucional contra el presidente de la República. Ya se viene. Si tú escuchas y lees las declaraciones previas de Partido Social, la bancada socialista, la bancada PPD, radicales, etcétera, te vas a dar cuenta, y está ahí, que todos consideraban que era inoportuna e inadecuada. De hecho, nos unimos todos detrás de la acusación al ministro Chadwick. Bueno, y luego, ¿qué pasa? Que terminan votando casi todos. Pocos de nosotros nos quedamos con nuestra opinión original y marcamos el dedo según lo que pensábamos. Yo creo que muchos al final terminan atemorizados por el acoso virtual, atemorizados, por eso digo la primera línea de la calle, pero me refiero genéricamente también a la de las redes. ¿Sin voz propia? Y ¿por qué? sin voz propia, es decir, sin plantearse con claridad. Mira, ayer en la discusión de la reforma que va a permitir el plebiscito y la nueva constitución, sentí que me entraba el alma al cuerpo porque muchos le plantaron cara a la presión de la bancada comunista y humanista para boicotear ese camino. Y digo, le plantaron cara porque sacaron la voz y dijeron con claridad que este era el camino. Porque el camino no es profundizar la crisis. Quien tiene compromiso democrático tiene que buscar salidas a la crisis. ¿Qué acompleja a su sector, según usted? A propósito también de sus declaraciones. Yo creo que cuando veo a demasiada gente arrepentida súbitamente de haber sido ministro, de haber tenido responsabilidades, y cuando uno es incapaz de defender su pasado, mal puede ser creíble para un compromiso de futuro. ¿Como quién, por ejemplo? ¿Qué declaración le ha llamado la atención? No, está lleno, en el Parlamento está lleno de personas que... Mira, a mí lo que más me molesta a veces con los míos es que aquello que adoraron cuando teníamos nuestra presidenta que nos proponía determinada cosa, luego lo rechazan cuando está el otro gobierno, la misma medida, el mismo planteamiento, y yo digo, uno tiene que tener la misma conducta antes, durante y después, porque si no, no tienes ninguna credibilidad. ¿Usted ve al PC, a propósito de lo que decía, y también como un partido que influye en su sector? Yo creo que influye mucho más allá de su tamaño, fíjate. Porque tiene disciplina, es de los más disciplinados, porque tiene líderes o lideresas jóvenes con harta influencia en las redes, y eso ejerce efectivamente una presión importante sobre buena parte de la centroizquierda en Chile. ¿Cómo se manifiesta esa presión? Y a propósito también lo que dice ahí de la primera línea, ¿por qué ese temor a la primera línea? Bueno, por lo que me está ocurriendo, por ejemplo. ¿Usted le atribuye a ellos las amenazas? Es obvio, no, la primera línea en sentido figurado, por supuesto, no es literal. Pero cuando tú tienes una franja que está dispuesto a tildarte de lo que sea, rata, inmunda, paquete, repito, y hay gente que dice, mira, déjame confesarte algo que es duro. Hay mucha gente en el Parlamento que dice, por ejemplo en esto de la acusación, pero en otras votaciones también, que dice, mira, total igual se va a aprobar, pero que no sea con mi voto para que yo no quede ahí en el ojo del huracán. Y yo, perdóname, nunca voy a hacer eso. Yo avanzo a cara descubierta, sin capucha, digo lo que voy a votar con antelación, lo defiendo, lo argumento, y tú podrás estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero sabes mi opinión. Me parece que un voto... El encapuchamiento llegó al Congreso. Hay mucha gente que piensa una cosa y después vota otra por el qué dirán, por la eventual presión,
porque qué va a decir no sé quién. Mira, uno tiene que votar de acuerdo a sus convicciones, si no yo no me podría mirar al espejo en la mañana o dormir tranquilo en la noche. Prefiero la inquietud por la amenaza que sentirme mal conmigo mismo por no haber votado de acuerdo a mi convicción. ¿Quiénes son sus amigos hoy en el Congreso? Tengo hartos amigos, ahora no quiero denunciarlos porque en este minuto no, no es muy bueno pero no es muy bueno ser amigo mío. No es muy popular, dice pero soy muy amigo de Gabriel Boric, tengo una buena relación con Giorgio Jackson, tengo una muy buena relación con Jaime Belolio. La verdad es que tengo buenas relaciones con bastante transversalidad. ¿Perdió otros? No, mis ¿Estás amigos... seguro? Bueno, no lo sé. Puede haber gente que me tenía buena y ahora no me soporta, puede ser. Pero en el Congreso... No nombró ningún PPD. Es que en la bancada, bueno, mi gran amigo en realidad es PPD, lo traje yo al PPD y ahora me dice, me trajiste y después te fuiste, que es Tucapel Jiménez, que es mi mejor amigo en realidad en la Cámara de Diputados. Ahora, diputado, quiero llevarlo a que revisemos algo distinto, tiene que ver con usted también, porque es su obra. Esto es 1989 y usted escribe lo siguiente, dice, manifestaciones de desobediencia civil y de ocupación de la ciudad. Las protestas permiten que se exprese todo el caudal de energía joven retenida. Son hombres y mujeres jóvenes de los más diversos orígenes y situaciones sociales. Escuchan a los prisioneros, gritan su hostilidad a la represión, lanzan piedras y arrancan de los pacos, expresan una fuerte voluntad de intervenir en la historia y de cambiar sus vidas. Ensayo, Generaciones, año 1989. Esa descripción de los jóvenes que usted hacía en los 80 es muy similar a los jóvenes, a la descripción que se hace hoy. Es la ciudadanía, quiero preguntarle, el motor de los cambios que la clase política no fue capaz de hacer. Yo creo que siempre los cambios tienen como precedente el cambio de la sociedad. Es decir, la política nunca cambia antes de lo que cambie la sociedad. ¿Por qué no? Bueno, en lugar del hemiciclo, que es donde están llamados y pagados también para sí, que pero no está llamado el hemiciclo y nunca ha sido así a ser vanguardia, a ir delante de la gente. Normalmente va detrás de la gente. El divorcio llegó como 10 años más tarde, si no 15, de que ya la sociedad estaba madura. El aborto en 3 causales llegó 10 años más tarde de que ya era mayoría absoluta en las encuestas. Lo debatíamos en un programa, en un set de televisión, y claro, se demoró ahí el hemiciclo en subirse también en ese. La política siempre pero en va este caso ha habido muertos. Detrás. Era importante a lo mejor adelantarse y discutir temas que son tremendamente importantes antes de que se registraran mutilaciones, yo sé, muertos. Pero es la manera en que ocurren las cosas. No le puedes pedir peras al olmo. Es muy difícil que los parlamentos, y no solo en Chile, se anticipen a las realidades. Más bien corren detrás de las realidades. Déjame contarte un ejemplo. Yo planteé un proyecto de ley y peleé por mucho tiempo para que se acabara el financiamiento de las empresas a las campañas. Tú sabes que antes las empresas podían hacer aportes reservados. Nadie sabía quién le daba a quién. Y cuando yo lo planteé, por supuesto la UDI estaba rechazada, pero también partidos de la centroizquierda rechazaban. Bueno, llegó Penta y llegó Sokimich, hubo el escándalo que hubo en la sociedad y aprobamos el fin de los aportes reservados de empresas. Se adelantó. Ahí tiene un buen ejemplo. Bueno, ahí tengo un ejemplo. Uno se adelanta a veces, pero ¿sabes qué? Lo que debería hacerse, jubilaciones, salud, vivienda, pensiones. Uno se adelanta con las ideas y los proyectos, pero no terminas nunca de conseguir mayoría, sino cuando la sociedad presiona. ¿Algún mea culpa personal, diputado? Usted me contaba este ejemplo recién, o de sus colegas, o de la clase política que no estaba a la altura. Mea culpa en general y particular también. Yo creo efectivamente que nosotros de pronto en el Congreso perdemos demasiado tiempo en cosas que nos interesan más a nosotros que a la gente. Gracias, diputado. Seguimos avanzando esta noche, estamos en vivo y en directo y toca el número 7. Se
Club de la Luz. Ahí está Paulina de Allende Salazar. Bienvenida, Paulina. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. A lo que vinimos, ¿le parece? Vaya. Votó en contra de la acusación al presidente Sebastián Piñera. No lo han querido nada por eso. Y usted dijo que a un presidente electo se le saca por los votos y no por secretaría. Entonces usted, Pepe Out, cree que los norteamericanos que hoy acusan vía un impeachment al presidente Trump no saben de democracia, no saben de política, no saben de leyes. No, para nada. La acusación constitucional es un instrumento democrático. La diferencia, y yo votaría en Estados Unidos por el impeachment, es decir, por la salida de Trump. ¿Por qué razón? A Trump no se le está acusando, como se le acusaba a Piñera, de haberse omitido de acciones que realizaron terceros, porque por supuesto no fue él el que violó los derechos humanos. En cambio, a Trump se le acusa personalísimamente de haber intervenido él directamente con recursos fiscales, condicionando la entrega de recursos fiscales a que un gobierno haga una operación para destruir a su adversario político. A ver, Esa es una entonces lo que usted me dice... imputación personalísima. Para aclarar las cosas, o sea, ¿no crees en la legitimidad de las acusaciones constitucionales contra el presidente o considera que este presidente, Sebastián Piñera, no ha incurrido en infracciones a la Constitución que justifiquen la acusación? Yo considero que el estándar probatorio, es decir, la exigencia que tú tienes que formarte convicción, tiene que ser mucho mayor para un presidente elegido en este caso concreto e interrupción de mandato que a un ministro. Yo, como te digo, voté por la responsabilidad política de Chadwick. A mí me parece que tú no puedes sacar a un presidente y elegir el Congreso Pleno a su reemplazante por los 2 años que restan si no hay responsabilidad personal y directa del presidente. O sea, ¿usted considera que no había suficiente? Yo no considero Déjeme hacerle una pregunta. que las violaciones se produjeron motivadas por Sebastián Piñera. ¿El progresismo centroizquierda puede seguir confiando en Pepe Out? ¿O la CEPRES lo va a ir a buscar cada vez que haya una votación complicada? ¿Por qué se lo digo? Porque cuando uno analiza las acusaciones del último tiempo y sus votos, mucha gente dice que antes era fácil prever que iba a votar. Acusación en contra de Hinspeter, la apoyó. Acusación en contra de Harald Beyer, la apoyó. En 2 meses, usted no apoyó 2 acusaciones de su grupo político y altiramente, cada vez que se cae una de estas acusaciones, lo apuntan ya. O sea, como que miran a ver qué pasó con Pepe Out o no. Nos llamó la atención que no haya apoyado la acusación contra Marcela Cubillos, por ejemplo. Mira, no apoyé la acusación, aunque considero que es una pésima ministra. Considero que es la peor de las ministras porque no le ayudaba al presidente a ampliar su base de apoyo. Esa es la tarea de una ministra. Pero yo no creo que la acusación constitucional pueda reemplazar a la política. Yo voté en contra. ¿Pero su sector puede seguir confiando en usted, Pepe Out? Esa es la pregunta. Su sector político, su casa política. Es que, mira, si tú me preguntas si yo voy a responder al llamado de la manada como lo hizo históricamente, quizá. No. Ahora, eso lo sabe mi sector político desde siempre, incluso cuando era presidente del PPD. Yo rompí en algún momento, renuncié a la presidencia del PPD para intentar que Marco Enrique se sumara a la campaña de Frei. Fracasé porque los demás presidentes de partido no me siguieron. Y la idea era que Escalona y Juan Carlos Latorre hicieran lo propio. Pero yo no me he caracterizado por ser políticamente correcto ni seguir el llamado de la manada. Tengo mi propia y sigo mis propias convicciones. Ok, gracias. Gracias, Paulina. Perfecto, seguimos avanzando entonces esta noche número 2. Rumpi, tu turno. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, diputado. Buenas noches. Sabe que yo le quiero leer primero que nada una definición y quiero que nos basemos en esta definición que le voy a leer. Bueno. Y es de la palabra lealtad. Es un principio que básicamente consiste en nunca darle la espalda a determinada persona o grupo social que estén unidos por lazos de amistad o por alguna relación social.
Y lo hago porque usted fue uno de los fundadores del PPD, militó 25 años, acaba de decir que fue presidente, 28. Fue presidente y el 2016 se fue del PPD. Y tras este estallido, usted es como el diputado díscolo, digamos. Es como el que no vota lo que vota el sector al que se identifica. Y yo me pregunto de la gente que lo votó y lo puso en esa posición de poder que usted tiene, le gustaría saber ¿qué entiende usted por lealtad? ¿Dónde está su lealtad? Mi lealtad está a mis valores, a los valores de la centroizquierda progresista, al amor a la democracia, a la idea de que el país se construye entre todos, a la idea de que en situaciones como esta es imprescindible colaborar con la preservación de las instituciones democráticas, porque no es como creen algunos el gobierno de Piñera que está en riesgo y entonces el tema es votar a Piñera. Es la gobernabilidad democrática en su conjunto lo que está en riesgo. Sí, pero si la lealtad es no darle la espalda. ¿No darle la espalda a quién? Al grupo que usted se identifica. Pero si mi grupo, al grupo social que están unidos por lazos, eso es lo que dice la gran definición. mayoría del grupo con el que estoy unido por lazos estaba contra la acusación constitucional Rumpi. Contra. Me lo decían, lo dijeron en público y me lo decían en privado. Al final, entonces, podría decirse perfectamente que la lealtad cambió desde el otro lado. ¿En qué momento se convirtieron súbitamente y creyeron que era bueno para Chile y para la centroizquierda votar a Piñera y reemplazarlo por un presidente electo por el Congreso por los próximos 2 años? Para mí, eso no era una solución a la crisis. Quiero leerte otra definición. La lealtad, perdona, Rumpi, la lealtad es a principios, no es a personas. Es que es a personas y a grupos. Esa es la definición de lealtad. Y ahora te quiero leer otra definición, que es la definición de traición. Y la definición de traición es defraudar a la familia, amigos o algún grupo haciendo lo contrario a lo que los otros esperan. ¿No sientes que tú cometiste traición? No, para nada. Al revés. Algunos traicionaron sus propias convicciones y votaron distinto de lo que sus convicciones le decían. Y dividir, Rumpi. Pero no defraudaste. Dividir. Es decir, no es con tus convicciones. La traición es defraudar. ¿No los defraudaste? ¿A quién? A algún grupo que están haciendo lo contrario a lo que ellos esperan. Mira. Por eso te digo la definición. No la traición por la traición y la lealtad a un perro. Yo estoy diciendo de la traición. Ellos esperan defraudar a la familia, amigos o algún grupo haciendo lo contrario a lo que esperan. ¿Quiénes son ellos? Eso es traición. ¿Quiénes son ellos? Primero, tu grupo, el que te eligió si tú pertenecías. A estas alturas, no pertenecía al PPD cuando me elegí. Dividir a la vida y dividir a la gente entre leales y traidores es propio de la Guerra Fría, Rumpi, donde cualquiera que se movía de la fila o era mi leal, es decir, mi seguidor, o era el adversario a aniquilar. Yo no creo en esa política de la Guerra Fría, de que divides, tú te mueves un paso para acá y pasas a ser traidor. Entonces tú no a la fila defraudaste y a los que te votaron. Leal. O sea, todos los que pusieron el voto y pusieron ex José out, ¿están felices con tus votos? ¿No lo defraudaste? No lo sabes tú, ni lo sé yo. No, por mí no votaron. No, me refiero, no sabes tú qué piensan mis electores. ¿No los defraudaste? Ni tampoco lo sé yo. ¿Ah? Pero es que es una pregunta que yo te hago. Esa es la pregunta. ¿Los defraudaste? No. Yo apuesto a que la gente entienda mi argumentación. ¿Ah? Entienda por qué hice lo que hice. Por qué era malo para Chile votar a un presidente. Además, perdóname, ni siquiera lo habríamos podido votar porque después viene el Senado y se requieren 2 tercios. No solo por el presidente, sino también por la acusación contra la ministra Cubillo, que acabas de decir que es una pésima ministra, pero le tiraste un salvavidas. Porque Rumpi... ¿No se defraudaron esos votantes? Porque la política no puede usar instrumentos ajenos. Para derrotar a una ministra, yo voto contra su proyecto de ley. Yo debato sus argumentos. Yo no quiero sacar del tablero a mis adversarios políticos a través de una acusación constitucional. ¿Y para qué existen las acusaciones? E inhabilitándola. Existen para
casos en que hay evidentes contradicciones y traspasos y transgresiones a las leyes. Yo no voy a votar para sacar una ministra porque hizo una política distinta a la que yo quisiera se hiciera desde educación. Pero yo te lo digo desde el votante que te puso en ese lugar sin que tú lo defraudaste. Pero es que... Es eso. Mira, ni no yo a la me ministra, arrogo, ni al ministro, ni al presidente. Es que, Rumpi, ni yo me arrogo el derecho a decir que yo estoy representando a mis electores con lo que hago. Pero sí lo estás Pero tú representando. tampoco puedes arrogarte No, si yo no el estoy derecho diciendo que ellos... de que mis electores estén contentos o descontentos conmigo. Eso se va a ver. Te lo estoy preguntando. Eso se ve, no lo sé. Seguramente hay algunos contentos. Una forma de saberlo, a lo mejor, diputado, se había ya cumplido el tiempo, es a través de un referéndum revocatorio a mitad del periodo. Por ejemplo, a los 2 años, hacer una consulta y saber a lo mejor si quienes votaron por usted hoy se arrepienten o no. Por supuesto, podría ¿Es partidario existir de eso? Yo soy partidario de varias cosas que tienen que ver con profundización de la democracia. ¿Para todos los cargos, senador y presidente también? Con requisitos, por supuesto, elevados, porque, mira, la estabilidad es importante también. Me refiero al presidente, no me refiero a los congresistas. Y la estabilidad es importante porque un presidente compromete un programa y tiene un periodo de tiempo y no porque esté bajo en las encuestas. Si tú hubieras hecho un referéndum revocatorio en un momento de Ricardo Lagos, habría perdido, pero terminó su periodo con 70% de respaldo. Si tú hubieras hecho a Michelle Bachelet en un periodo justo después de Cabal, probablemente habría salido, pero resulta que terminó con sobre 50% de respaldo. Entonces, las exigencias para eso tendrían que ser No, pero altas. también hay otra manera de verlo. En la semana distrital, ¿cómo le van los paseos por el distrito cuando va y sus votantes están ahí? ¿Qué le dicen? En la calle. Te puedo decir que no hemos tenido semanas de distrito. No ha podido ir al distrito. No hemos tenido porque hemos tenido secuencia completa en el Parlamento. Pucha. ¿Ah? Pucha. Pero yo camino por la calle. ¿Ah? ¿De su distrito? De todas partes. Pero camina con escolta hoy. No, si son sus pero votantes. eso desde hace algunos días porque ha habido amenazas. ¿Ah? Pero primero eso es ¿Va completamente... con escolta policial también en su Eso es distrito? completamente provisoria, no, Rumpi. Yo voy al estadio, voy a distintas partes. Sí, ha ido al estadio, no han habido partido hace rato. Digo, voy al estadio. No he dicho que fui al estadio la semana pasada, Rumpi. Ya. ¿Ah? No pongas palabras en mi boca que no he dicho. No ha habido partido. Yo soy alguien que pasea por la calle, doy la cara, viejo, no tengo miedo de lo que hago yo no digo que tenga ni miedo. de lo que digo. No. No, y si yo la pregunta... Mira, y soporto la crítica sin ningún problema, Sí. pero la crítica desde los argumentos. no, si a mí lo que me... O sea, yo mi preferiría pregunta era- que tú me dijeras por qué la acusación. Yo debía haber votado por la acusación constitucional. No, si a mí, y a mí eso, yo no me escucha, interesa eso. Yo digo, pero no que me es digan, defraudar a tu votante. no que me digan que por no haber seguido a la manada que por lo demás había declarado que iba a ir en otra No, dirección. estás diciendo que todos son unos cínicos. Estás diciendo que No, todos no son unos todos. cínicos. O sea, te escudan que todos los demás son más cínicos que yo. No dije que todos. Sí, eso está diciendo, la manada. Dije todos, la manada son todos. Dije que hubo muchas No, declaraciones. ahora ya no son manada, no son todos. Hubo muchas. Son algunos. No, el llamado de la manada estoy diciendo. Está con nosotros. Uy, llamado de Pablo manada. también está levantando la mano. Vamos a abrir este tema que ha servido para distintas opiniones. Pablo, queremos Está escucharte polarizado el ambiente político. El país. La calle, el país está polarizado. Y yo me imagino que cuando uno trata de tender ciertos puentes, cree que está haciendo lo correcto. Uno se siente bien de tender puentes, de tratar de que estas cosas se arreglen, de que funcionen, de que avancen. Sin embargo, los que han tendido puentes, tú de alguna manera, Javier Parada, han sido maltratados y han sido vilipendiados. Humanamente, porque estamos hablando acá de traiciones y de sensaciones de sentirse defraudado. ¿No te sientes defraudado de la política? ¿No te pasa que dices, pero por Dios, si me estoy poniendo del lado correcto? O creo que lo que estoy haciendo no se puede ver con mala intención. En el mundo que estamos viviendo se necesitan estos puentes y me llegan puras balas. ¿No te sientes...? Me deprime, ¿qué quieres que te diga? Me deprime que haya todavía muchos que dividan entre leales y traidores. Me deprime que a la menor diferencia nace la descalificación. Me deprime que en el lugar de la conversación
es reemplazado por la funa. Me deprime que el diálogo es reemplazado o sustituido por la guillotina. Me deprime que haya demasiados que se ponen del lado de la agudización de la crisis en lugar de ayudar a construir salidas a la crisis. ¿Te cuestionas volver a presentarte? Es que yo en diciembre pasado ya había puesto por escrito que no iba a ir a la reelección. O con la mitad de sueldo y 4 matrimonios no dan los números. No, esto era antes incluso de las modificaciones que prometen para la dieta, porque yo impulsé el proyecto de límite a la reelección. Y yo cuando me hice elegir en la primera campaña, el 2010, me elegí por 3 periodos, si es que no es que me elegí por 3 periodos, pero decidí que el máximo que iba a estar en el Parlamento eran 3 periodos. Y yo, mi tarea principal era poner fin al binominal, hice mi contribución, yo con eso me declaré satisfecho y por lo tanto no voy a ir, no voy a la reelección. ¿Estás con una sensación con respecto a la política, al ambiente política, al político, como de frustración? Este no es el mundo en que quiero vivir y te irías igual, independiente que tú llevaras 3 periodos y ya hubieras cumplido con... No, si llevara un periodo no abandonaría el barco, salvo que la gente, por supuesto, me castigara con el voto, que es el instrumento que tiene, y yo siempre incentivo que lo use para premiar y castigar. Pero tú tienes razón en el sentido de que de pronto la disposición colaborativa, la disposición constructiva al establecimiento de puentes, donde tú pensaste que iba a recibir flores, recibiste diálogo. No, yo te confieso que sabía que iba a recibir castigo porque veía el clima de polarización y sabía el costo que iba a tener mi voto. Pero entre el costo de doblegarme frente a esos temores y recibir castigo, como tú dices, prefiero recibir castigo. Muy bien, seguimos avanzando entonces. Esta noche corresponde, seguimos avanzando con el reloj número 10. Denise. ¿Cómo estás? Bien. Buenas ¿Cómo noches, estáis, bienvenida. Pepe? ¿Cómo estáis? Bien. Voy a hablar de un tema menos popular, lamentablemente, pero infinitamente más importante. Quiero hablarte de medioambientalismo. Ha sido postergada la urgencia de manera sistemática en los últimos años. El que nos preocupemos, incluso haciendo oídos sordos, llamados internacionales que ya no hablan de un cambio climático, sino que de una emergencia climática. Hace muy poquitos días salimos de una presentación bochornosa donde Mohamed Adow de Power Chief Africa dijo que el borrador presentado por la presidencia era desastroso, extremadamente decepcionante, traicionando nuestro futuro. La crítica es a que se escuchó casi a la empresa contaminante y no a los que están luchando por revertir este daño ecológico. Yo te quiero preguntar, Pepe, ¿qué han hecho ustedes? ¿Por qué en Chile siguen existiendo empresas que pueden hacer libremente lo que quieran en los lugares donde están sin que exista una regulación acorde al daño que vemos en el mundo entero? Mira, poco hemos hecho. Harto poco. Para serte franco, porque hicimos una ley de base del medio ambiente que hoy día está completamente superada. Intentamos cambiarla en el gobierno de Michelle Bachelet, no llegamos a término porque no hubo consenso suficiente. Hay un compromiso de este gobierno que, por supuesto, dentro de todas las prioridades está relativamente olvidado. La presión social y la presión política ha conseguido algunas cosas que, por ejemplo, el compromiso de descarbonización. Tú sabes que en la última década nosotros fuimos uno de los países que creó más centrales a carbón. Y bueno, se estableció un itinerario de descarbonización para que Chile sea neutral en materia de producción y de captación de carbono. Y la presión social ha hecho que el presidente acabe de anunciar hace muy pocos días el cierre muy pronto, muy próximo, de varias centrales de carbón. Pero cada vez que tú cierras una central de carbón, a mí me llamaban los trabajadores de Quintero para... Pero hay temas no es fácil. Que son mucho más amplios que eso.
¿Qué ha hecho la clase política para frenar los atropellos en zonas de sacrificio? No solamente hablamos de este lugar, hablamos de Freirina, de Quintero, de San Javier, sectores donde, sí, donde finalmente no solamente se ven afectados por este tipo de industria, el consumo de carne, la industria textil. ¿Dónde ha estado la clase política para poner freno a esto y por qué esta gente se ve perjudicada versus otros barrios? Ha estado la denuncia. Hay acusaciones de... Ha estado la clase política. Sí, ha estado pero la denuncia. La corrupción, digo yo, respecto pero no ha sido capaz de cambiar las normas, porque al final es un problema de normas. Por ejemplo, ¿por qué llegan a Tiltil determinadas... ¿Puedo seguir? Sí. ¿Por qué llegan a Tiltil? Porque cada empresa es evaluada en sí misma sin medir el efecto acumulativo. Es muy distinto que tú instales una empresa en un lugar determinado, única, sola, que sea la gota que rebalsa el vaso. ¿Y te llegó alguna una denuncia, por ejemplo, de coimas o de corrupción directa de empresas que están contaminando? Si me ha llegado denuncia, no. Cada vez que me ha llegado una denuncia, por supuesto, nosotros tenemos obligación no moral, sino que legal, de traspasar la denuncia a quien corresponde, porque desde ese punto de vista somos funcionarios públicos. Y cualquier funcionario público que recibe una denuncia de corrupción está obligado, no moralmente, está obligado legalmente. Pero yo creo que tenemos una deuda grande. Ahora te quiero decir que cada una de las limitaciones al desarrollo por razones ambientales se encuentra con una muralla de resistencia que viene no solo del empresariado, que viene del alcalde que quiere empleo, que viene a veces de los propios sindicatos que necesitan... O sea, es un tema muy complejo. Ahora, ¿y qué pasa con las zonas de sacrificio? Es que hay cosas que hay que hacer y, por supuesto, todos decimos, y es muy frecuente que se diga hay que construir más cárceles o hay que construir plantas de tratamiento. Pero luego empiezas a ver qué comuna... ¿Quién quiere tener ¿Qué comuna quiere tener una cárcel o qué comuna quiere tener una planta de tratamiento en su territorio? Ninguna. Y al final, ¿dónde terminas? En los territorios más vulnerables, que tienen un mayor territorio y una menor población. Es lo que ha sufrido Tiltil en la última década. Muy bien, gracias Denise. Vamos a seguir avanzando con nuestro reloj y corresponde ahora el número 6. Esto, diputados, es Vox Populi, donde el público también manda sus preguntas. Y quiero que ponga mucha atención a la siguiente pregunta de Denise Ismael. Ella es de Estación Central. El Rupi hablaba también de quiénes son sus electores. Mire, justamente ella es una. Quisiera preguntarle qué importancia tiene para usted la voluntad o el deseo de sus electores al momento de votar por un proyecto o por una ley. Ahí está. Denise, entonces, con la pregunta para usted. Toda la importancia del mundo. Yo normalmente visito, converso, establezco diálogos, relaciones con clubes de adulto mayor, con juntas de vecinos, con asociaciones, y intento hacer algo que se hace poco, porque normalmente la política se ha convertido mucho en la demostración de buenas dentaduras en afiches o la entrega de aritos previos a la campaña. Yo he intentado siempre mostrar lo que digo y lo que hago en el Parlamento. De hecho, edité un libro con mis intervenciones principales y lo difundí. Antes había hecho un CD todos los años con qué es lo que yo había dicho en el Congreso y con eso hacíamos muchas discusiones. Y yo te quiero decir, Denise, que no ha habido ha habido bastantes iniciativas que han surgido de una conversación con una persona en particular, en un lugar de mi distrito en particular. Tengo el recuerdo de un feriante que no fue al colegio, pero sabe dónde le aprieta el zapato y ha sido coautor en la práctica de 2 proyectos de ley en este periodo de 8 años, porque a veces la gente sabe mucho más que uno mismo. Diputado, yo quiero preguntarle puntualmente, por ejemplo, quizás algunos no entienden
que usted se haya descolgado de la votación cuando se intentaba aumentar la pensión básica solidaria para todos los jubilados por igual y sin distinción de edad. Es que eso es completamente falso. Nunca es ¿Por qué? publicidad. Porque es publicidad engañosa. Porque nosotros Explíquelo, los a ver. parlamentarios no tenemos atribuciones para generar gasto fiscal. Y resulta que contra esa norma que nos impide, porque nosotros podríamos aprobar que suba el salario mínimo a 500.000 pesos. Eso es completamente imposible de hacer. Y lo que yo hice no fue votar contra eso, yo voté porque era inadmisible, es decir, porque no tenía ningún asidero, porque ¿qué sacas tú con aprobar una medida que no tiene financiamiento engañando a la gente, haciéndole creer que va a ocurrir y no va a ocurrir? Yo lo que hice en relación con eso fue pelear con el gobierno que proponía primero 10% de aumento, después 20%, para que hubiera un aumento inmediato de 30% generalizado, de 50% a los mayores de 80 y el próximo año y en solo 24 años hubiera un aumento de la pensión como no había habido desde que Michelle Bachelet generó la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidaria, porque no olvidemos que las personas que tienen pensión básica solidaria hace solo 9 años no tenían derecho a ninguna pensión. Le agradecemos a Denise de Estación Central por haber enviado esa pregunta y a todos los que han estado enviando preguntas también a nuestro WhatsApp. Seguimos avanzando, número 5. Estoy aquí mismo. Está Pablo Maquena con nosotros con una tremenda pregunta. Nosotros, diputados, nos separamos brevemente. Pausa comercial, es el último capítulo de Llegó tu hora. No se vaya, ya volvemos. Muy bien, el agradecimiento a nuestro preguntar. Pablo, por favor, tu pregunta para el diputado Pepe Out. Pepe, celebré y celebro tus puentes, pero hay un límite que rompe el deseo. Quiero que veas una foto. A ver, esta foto la subieron a redes sociales cuando votaste en contra de la acusación constitucional contra la ministra Cubillos. Y mucha gente cree que tienes problemas ahora. Los problemas vienen de antes, porque hay gente que no puede entender que tú te sientes en la mesa con cierta gente. O sea, más allá de la pinta de narco de Checho Irán. Melnik. Se presentó ahora en diciembre una ley, la ley Hermógenes, para castigar hasta con 541 días de cárcel las personas que nieguen los atropellos a los derechos humanos. Melnik es una persona que no solo niega los atropellos a los derechos humanos, sino que llama a la sedición de las Fuerzas Armadas, un tipo bastante peligroso para la democracia. Y tú te sientas, te tomas tus picos sour y la gente siente que le están agarrando las verijas cuando ve cosas así. Se quiere entender para ti cuáles son los límites de estos puentes, cuáles son los límites a la democracia, con quién está dispuesto a sentarte a conversar o a hacerlos participar del juego democrático. Porque esto es del terror. Bueno, el límite es el negacionismo. Yo me habría parado en ese matinal donde Hermógenes Pérez de Arce negó el valor de los derechos humanos. Yo tengo un programa de radio, o más bien participo de un programa de radio... En que Melnik lo hace todo el tiempo. Espérate, todos los lunes de 11 a 13 con Checho Irane, y Melnik va el viernes. Y yo no tengo relación, no soy amigo, ni mucho menos, tampoco tengo conversaciones recurrentes, pero ese día estaba Melnik, el día lunes que fui, y bajé al restaurante Normandí y alguien mismo tomó una foto. Yo no alcancé a tomar conciencia. ¿No alcanzaste a ver el Panamá acá? No alcancé a tomar conciencia de la foto con el celular, pero mi límite es ese. Yo, como te digo, cuando me invitó, el Checho Irane me invitó un día a entrevistarme en el programa y me dijo, en realidad te invité para tenerte de panelista. Yo me dije, la agricultura, Checho Irane, probemos, le dije. Bueno, y fui y llevo 5 años. No son tan populares las duplas. Tenemos a Lavín sí, con... yo sé, pero yo llevo con Vidal. Pablo, llevo 5 años. Y tenemos peleas monumentales.
durísimas por momentos. Tú sabes, además, cuando hay la pelea, sube el rating, igual te mandan mensajes, dejen de pelear, pero sube el rating como la espuma. Y peleamos duro, pero también buscamos puentes y acuerdos. Mi límite es el que tú dices. Apoya la ley Hermógenes. Mi límite es el negacionismo. Yo, de hecho, discutimos y votamos en general el otro día una ley que ha empujado justamente mi amigo Tucapel Jiménez, que habla del negacionismo y al mismo tiempo también de la incitación al odio. ¿Y tú estás de acuerdo que con una ley Hermógenes este personaje, Melnik, está en peligro? Probablemente. Yo no lo sigo, por lo tanto no sé si ni sus tweets, ni escucho los viernes en la radio. Entiendo la odiosidad que genera y he visto un par de tweets francamente inaceptables. Pero mi límite es ese. Yo converso con gente completamente opuesta a mis pensamientos. Ahora, no tengo temor a dejarme... Hace 2 días, cuando uno veía a la diputada del Partido Comunista, no a la Camila, sino a la Karen. Ella estaba con lágrimas en los ojos porque sentía que le estaban achacando actitudes antidemocráticas, que es un tema desde la prescripción de González Videla, un tema para el Partido Comunista cuando los tratan de poner fuera del juego democrático. ¿Tú sientes que el Partido Comunista también está jugando al límite dentro del estallido social, fomentando más la calle, más la lucha que el debate democrático? ¿Tú sientes que han jugado...? Porque tú cargaste, en la frase que te mostraba la Karen hace un rato, tú cargabas las fichas en un partido muy bien estructurado, pero que está llevando los votos y está presionando mucho, pero con actitudes poco democráticas. Mira, déjame decirte, mi madre era militante comunista. Yo hablé, se estaba muriendo mi mamá, en el centenario del Partido Comunista en el homenaje a la Cámara. Yo tengo un gran No te van a respeto. invitar para los 150, ¿está bien? Seguramente, ya no estaré para los 150. Y el Partido Comunista tiene un historial democrático muy sólido. Nunca participó en ninguna acción putschista, ni levantamientos militares, ni nada. Fue el principal partido sostén de Allende. Mientras el socialismo proclamaba avanzar sin transar, el Partido Comunista decía hay que consolidar para avanzar. Y yo respeto mucho esa historia. Pero el Partido Comunista se transformó en dictadura en otra cosa. De hecho, por primera vez tomó una relación con las armas y creó el Frente Patriótico. Y luego se autoexcluyó en el plebiscito y en lo que vino después. Pero finalmente, y yo no soy ajeno a eso, yo fui protagonista en el primer pacto de omisión que hicimos para elegir alcaldes comunistas en Pedro Aguirre Cerda, Claudina Núñez y otro par de alcaldes que se eligieron porque hicimos un acuerdo y luego en las parlamentarias. No tenemos tiempo para tanta historia. Pero déjame decirte, hoy ¿los ves jugando al límite del juego democrático? Yo creo que ellos han perdido, se han alejado de su propia identidad y están obnubilados con la idea de que esta crisis es pre-revolucionaria y podría generar una situación de cambio radical del poder que los beneficiara. Y yo creo que han jugado efectivamente a profundizar la crisis. No han sido un factor de salida de la crisis, más bien han sido un factor de profundización. Y así como ha tendido, diputado, puentes con la derecha, ¿no le saldría a lo mejor más fácil tender puentes también con el Partido Comunista? Tengo una relación, no solo antigua con el Partido Comunista, tengo una muy buena relación con gente del Frente Amplio. Soy, como te contaba, bastante amigo de Gabriel. Participamos y votamos juntos la mayoría de las veces en Hacienda con Giorgio Jackson. Tengo una buena relación con mi colega de distrito Pablo Vidal y diseñamos juntos un escenario municipal. Yo no tiendo puentes solo en una dirección, sino en todas las direcciones posibles, porque considero que todos tenemos obligación de participar en la solución. Con Melnik no, eso nos queda claro. En ese almuerzo no hablaron... Es que Melnik está en otra, no. ¿Pero no se tocó el tema? ¿El pinochetismo sigue siendo para usted, diputado, la barrera, el límite? El pinochetismo, los reivindicadores de Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos y el negacionismo, en todos sus términos, creo yo que es un límite
que no solo lo pone el deseo, sino también la razón. Ay, muy bien, seguimos con el último número de la noche, el número 1. Marcela Vacareza, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches, Marcela. Quiero que nos mojemos el potito un poco, ¿se puede, Bueno. no? ¿Sí? ¿Estamos? No, es que es último programa, última pregunta. Ya llevamos 2 meses del estallido social y creemos que ha habido también un terremoto político en esto, porque de repente quienes estaban arriba en la encuesta han bajado, de repente han aparecido voces nuevas, nuevos personajes. Entonces, le quería preguntar a su juicio, y mojándose el potito un poco diciendo nombre con apellido, ¿quién cree usted que ha subido después de este estallido social y quién ha perdido, quién ha bajado? ¿Ha cambiado el mapa político o no? Mira, yo creo que la rueda todavía está dando vuelta y no sabemos dónde se va a detener. Pero yo creo que hay demanda. Yo creo que la derecha ha bajado, primero. ¿Ah? Ahora, no digo que eso sea definitivo, pero provisoriamente ha bajado. De hecho, las encuestas muestran que hay mucho menos gente que se identifica con la derecha en este mes que lo que había hace solo 2 meses. Pero han bajado todo. Sí, pero primero, por eso estoy haciendo la secuencia. ¿Ah? Yo te diría que las figuras del Frente Amplio también han bajado. De hecho, se han dividido. El Frente Amplio ya no tiene la amplitud que tenía al inicio. Su proceso de constitución, de conformación de una alternativa está herido del ala, y vamos a ver si los 15 que quedan en el Congreso, en la Cámara, son capaces de reconstituirse como una alternativa. Yo creo que ¿Hay una alternativa fuerte en el Frente Amplio o en la centroizquierda? No sé, una Sánchez, Jackson. ¿Hay alguien que usted lo ve como que podría de repente posicionarse como un futuro candidato presidencial, por ejemplo, y así también en la parte de la derecha? Un nombre. O sea, yo creo que Giorgio Jackson tiene mucho futuro, no tiene edad para entrar en la conversación que viene, porque tú sabes que se requiere 35 años. Ya, pero hablando en serio, entonces hablando con edad permitida. Yo creo que Giorgio Jackson va a estar en las próximas. Yo le veo mucho futuro en la derecha a Jaime Belolio, que sabe situarse más allá de la división entre leales y traidores, de acuerdo a convicciones, moviéndose muy bien. Por ejemplo, creo que tiene vocación de mayoría. Lavín, Cast, Felipe, José Antonio Cast, Osandón, Guillé, por el otro lado. No, yo creo que no veo por ahí. Lavín dijo que ya se bajaba. Osandón ha capitalizado. Sí, Lavín dijo que se bajaba, pero nunca se había subido. Por lo tanto, ¿cómo se dice? El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. No me extrañaría que volviera desborde? cuando las encuestas empiecen a mostrar mejores números. ¿Qué pasa con un desborde que ha aparecido harto últimamente? Desbordes tiene la gracia también de que se sale de la fila y logra, con su liderazgo, arrastrar al conjunto de su partido o a buena parte de su partido a una posición no tan acomplejada, no una posición de minoría defensiva, sino, como decía él ayer, a propósito de la votación de la reforma que permitirá plebiscito, y decía, y nosotros no vamos a hacer un tercio, vamos a hacer mucho más que un tercio, por lo tanto no se preocupen del llamado tercio, es decir, una política con vocación de mayoría. Yo creo que la derecha ha sufrido durante todos estos años de mantenerse en un nicho y no de buscar más allá de su nicho. Yo creo que Desbordes tiene además las características especiales que en la derecha lo hacen muy diferente al resto, que es su posibilidad de identificación con el ciudadano común de Chile. Muy bien, gracias Marcela por habernos acompañado también esta noche. Y viene una de las partes favoritas de todos nuestros panelistas. Es el último, en este último programa, el último round de preguntas. Esto es así rápido. Ya, les recuerdo que estas preguntas y respuestas son muy rápidas, ¿sí o no? Ya. Sí, parte Arturo, aquí está listo con su pregunta rápida, respuesta Don rápida, Petro, Arturo. ¿está de acuerdo con el anuncio tolerancia cero a manifestaciones no autorizadas del intendente de la región metropolitana? ¿Sí o no? No.
Así, tajante. No. Muy bien. ¿Te puedo decir por qué? Bueno, sí, pues. Porque la única posibilidad de que eso ocurra es con represión. Y yo creo que a las manifestaciones no hay que reprimirla, hay que reprimir la delincuencia. Muy bien, Denise, pregunta corta, respuesta corta. Vamos a suponer que gana la opción que no queremos, que es la Convención Mixta, para poder redactar la nueva Constitución, pero su electorado se opone a que usted forme parte. ¿Se resta? Mira, tendría que preguntar, ¿Sí no sé o no? cómo preguntarle a mi electorado. Manifestaciones en tu distrito no quieren que tú redactes la nueva Constitución. Por supuesto. ¿Te restas? Me resto. Muy bien, sí, se restaría, perfecto. Seguimos avanzando, Felipe. Eres sociólogo y también es veterinario, ¿no? Soy egresado de medicina mira, veterinaria, qué curioso. soy candidato a doctor. ¿El Congreso es un zoológico? Te lo pregunto porque sí Es o como no, la porque, vida, es porque como la son vida. profesiones que parece que no tienen cómo... Uno trabaja con un humano y el otro con animales y parece que lo estás haciendo en la práctica. Estudié psicología también. Sí. Y por supuesto, Pero dime la verdad. Mi formación me ha ayudado. Pero, con una mirada... Pero es un zoológico en el sentido que está representado los animales de toda la granja. Y efectivamente yo soy uno de ellos. Todos somos animales. Y la diversidad que hay hoy es muy superior a la diversidad que había en el binominal. A mí me llamaba antes mucho la atención cuando fui al Congreso Uruguayo, que tú veías ahí científicos, estudiantes, sindicalistas, de todo, y aquí veías puros ternos grises y negros. ¿Para ti la calidad del Congreso es buena? Fíjate que contra lo que dice la gente, la calidad de hoy es mayor que la calidad del periodo pasado. ¿Pero es buena intelectualmente? ¿Tú crees que Hay de todo. ¿En la élite intelectual de Chile? Hay de todo. No es la élite intelectual porque no son seleccionados por Langton y Clark, por una seleccionadora de personal, son elegidos, bueno que entrara son elegidos por la gente. Y de ahí la crisis de representatividad también. Preguntas cortas, respuestas cortas, Marcela Bacareza. El senador Navarro interpuso una querella contra el presidente Piñera por delitos de lesa humanidad y derechos humanos. A su juicio, ¿esta querella corresponde o no corresponde? Bueno, toda persona tiene derecho a querellarse, por lo tanto, pero ¿sí o no? ¿Corresponde o no corresponde? Yo no puedo, o sea, yo no la suscribiría, pero él tiene todo el derecho a querellarse. Por eso estamos en democracia, para que funcione la justicia. Pero para y si usted alguien quiere querellarse, no corresponde entonces. Pero no la, yo no la comparte. Yo no la habría presentado. No la comparte. Esa es la respuesta. Muy bien, Rumpi. Pepe, tienes que elegir un color. ¿Cuál te gusta más? ¿El rojo o el amarillo? El amarillo, lejos. Soy amarillo. Orgullosamente amarillo. ¿Te gritan, te dice? Telenota. Sí, pues. Sí. No, yo... ¿Y te duele, te molesta? No, ¿cómo me va a molestar? Hay gente que cree que es un insulto. Para mí es un elogio. Yo soy reformista, no soy revolucionario, soy gradualista, no creo que los cambios ocurran súbitamente. Creo en el diálogo, no creo... Soy amarillo. Si eso es ser amarillo, soy amarillo. Con la bandera. Pero baje el puño. Con la bandera al tope. No, baje el puño izquierdo si es tan amarillo. Con la bandera al tope. Muy bien. Yamila, tu pregunta. Don Pepe, ¿con quién preferiría sentarse a conversar? ¿Con Pamela Giles o Florcita Motuda? Con Pamela Giles, lejos. Converso, además me siento a conversar. ¿Por qué? Mucho, porque somos amigos de mucho tiempo. ¿Y por qué no con Florcita? Porque soy amigo, mucho más amigo de... No soy ¿Pero amigo tiene una de- buena relación? Con Florcita, Pamela, si tuviera la posibilidad de tomarse una taza de café con él, conversar. es difícil conversar con ¿Por qué? Florcita. Por el tipo de conversación, él tiene un poquito déficit atencional, está siempre girando de un lado a otro, en fin. Con Pamela yo como regularmente, conversamos de la vida, de la política, de su idea. Y desde la diferencia, por supuesto, radical entre su actitud y su política y la mía, pero tenemos una amistad bien estrecha. Muy bien, está Pablo Baquera listo con su pregunta. Se está ahí frotando las manos, pero nosotros hacemos una pequeñísima pausa ¿Pero qué quieren conmigo de comercial. las pausas? Y ya volvemos, no se vaya. Estamos en el último capítulo de Genera Llegó tu hora. la ansiedad del público, por eso...
Ya, pues estamos aquí ya en la última parte del último capítulo de Llegó tu Hora. Tenemos 12 preguntas pendientes. Pablo Maquena, quedaste tú con la pregunta corta, lista para el diputado Pepe Out. Adelante. Pepe, tienes bastante confundida a la gente con tus votaciones, con tu participación en política. Sin embargo, supe de algo que a mí me dejó absolutamente enredado. Te llamabas José Out y te cambiaste legalmente el nombre a Pepe. Es la misma weá, pero te pudiste poner Alejandro, Andrés, Cristian, y te pusiste Pepe. ¿Tienes una crisis de identidad? No, al revés. Pepe era mi nombre real y lo único que hice fue llevarlo al carnet. Y eso ocurrió hace más de 20, Pero si los José son Pepe. Hace más de 20 años. Hombre, son Pepe. Sí, pero yo no daba vuelta a la cara cuando alguien gritaba ¡José! Y yo no daba vuelta a la cara, me llamaba Pepe. Y tenía que aparecer en 30.000 afiches. Y dije, no puedo aparecer como José porque no soy José. No puedo aparecer como Pepe porque en el voto va a decir José. Y un amigo abogado me dijo, pero es simple. Pon José, o sea, Pepe en el... No es que Pepe sea dueño de 2/3 de, como del origen del partido, no. No, claro, había alguien, el Kiko Morandé, en un programa decía PPD. Yo estuve bien asociado al PPD, parte de mi identidad y de mi vida, no reniego naturalmente. Soy lo que soy en buena medida por esa experiencia, pero el PPD ya no es lo que era. Muy bien, gracias, última pregunta de la noche, Paulina Allende Salazar. Última pregunta corta, vamos. Según sus declaradas animadversiones, ¿qué frase ha sido peor para usted? ¿La retroexcavadora del expresidente del PPD, Jaime Quintana, o el estamos en guerra del presidente Sebastián Piñera? Estamos en guerra, creo yo, que es la peor equivocación de la política de los últimos años, porque revela una incomprensión absoluta de lo que estaba ocurriendo. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias también. Perfecto. Terminamos entonces. Último capítulo. Le pedimos que se ponga de pie. ¿Cómo se sintió? De pie. Bien. ¿Bien? Muy bien. Gracias, diputado Pepe Out, por habernos acompañado esta noche. A todo nuestro tremendo panel espectacular. A celebrar el fin del programa para que se saque una foto mejor que esa que tenía brindando con... Otra foto le vamos a proponer también ahí. Le agradecemos a ustedes que están en sus casas por habernos acompañado. Último programa, último capítulo de Llegó tu Hora 2019. Felices de su compañía durante esta temporada donde buscamos dar cabida al diálogo, que es tremendamente importante en estos días que vive nuestro país. Será hasta una próxima oportunidad. El próximo jueves se viene Cazadores de... Mira, aquí está la Paulina que nos va a decir de inmediato. Cazadores de fakes. Paulina Allende Salazar nos va a contar qué va a pasar el próximo. Salazar nos va a contar qué va a pasar el próximo. Estoy apurando mucho. Después del furcio de la Karen. Por favor, para apurarnos, ya. Sí, la próxima semana comienza en este mismo horario Cazadores de fakes. Te toman los jueves. Es preciso, porque ahora que estamos inundados de información, y usted lo dijo bien, que muchas veces tiene algo de manipulación y de engaño, bueno, vamos a enseñar a distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Trajo material? Y hay unos golpes informativos impresionantes sobre información que nos ha llegado a nuestros celulares. Vamos a ver un avance, ahí está. Nos llegan de todos lados, al grupo de amigos, al familiar, al chat del trabajo, del colegio. Noticias, fotos, audios. En Cazadores de Fakes profundizaremos en estas informaciones, llegando directo a la fuente, sin intermediarios, en el terreno, en busca de la verdad, pasando de la manipulación a la información. Nosotros somos Cazadores de Fakes. Cazadores de Fakes, próxima semana imperdible. Le agradecemos al diputado nuevamente, a nuestros panelistas, a ustedes que están en la casa. Será hasta una próxima oportunidad. Un beso grande, que descansen. Buenas noches. Chao, chao.